Change.org es conocida por albergar recogidas de firmas que convocan organizaciones de muy distinta índole con un objetivo: hacer llegar esas peticiones a la administración competente, creando conciencia entre los ciudadanos. En esta ocasión, el Club de los Viernes está llevando a cabo una campaña de concienciación y de recopilación de rúbricas en la mencionada página web con motivo del presumible tercer rescate económico de Grecia. De hecho, presumible más que presumible, porque se acaba de iniciar el proceso de negociación con el país heleno. La petición exige un referéndum para conocer la opinión pública sobre dicha inyección monetaria y pretende así crear conciencia sobre esta acción gubernamental que califican de colectiva y coercitiva y al margen de la voluntad individual de los contribuyentes. Para hablarnos de la petición y del propio club, tenemos con nosotros a Fernando Sicilia, cofundador. ¿Qué tal, señor Sicilia? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es el Club de los Viernes? Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, el Club de los Viernes surge por la inquietud de un grupo de personas que consideramos que bueno, hay un absoluto dominio de las ideas socialdemócratas, tanto en el ámbito intelectual como en los medios de comunicación, en los últimos tiempos, y queremos levantar una bandera pues del liberalismo, el liberalismo bien entendido, como respeto a la propiedad privada, principio de no agresión y sobre todo defensa de los contratos voluntarios y los que queremos en un Estado limitado que por supuesto también contemple la asistencia a los más necesitados. Y pensamos que el liberalismo ahora mismo tiene un mal nombre, no se entiende bien, se habla de neoliberalismo, que es un concepto totalmente vacío y engañoso. Y bueno, pues intentamos hacer un poquito de difusión de las ideas liberales clásicas. Uh-huh. ¿Cuál sería, en su opinión, a su juicio, la línea política más cercana al liberalismo de cuantas podemos observar en nuestro panorama político estatal? Bueno, si hablamos de España, ahora mismo ninguna. Ninguna. Se tiende a identificar el Partido Popular con el liberalismo, pero no, quizás en los tiempos de Aznar tuvo algo que ver con ello, pero no, actualmente no, es tal vez el menos socialdemócrata de todos, pero el Partido Popular de Mariano Rajoy es claramente socialdemócrata, con lo cual tienes una serie de partidos que ofrecen más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, esa coquería del Partido Popular hasta el Partido Socialista es en una socialdemocracia de mayor o menor grado, ¿no? Después tenemos pues partidos extremistas de índole neocomunista, como se trata de Podemos, que ciertamente es otra de los temas que nos preocupa, aunque este tipo de ideas tengan mucho arraigo, pudiera incluso llegar a gobernar este país, que consideramos sería una auténtica catástrofe. El Club de los Viernes es una agrupación de personas que piensan de manera igual en relación a estas cuestiones antes esgrimidas por usted. ¿En algún momento podría llegar a convertirse en una opción política, en un partido político? No, nos planteamos el nacimiento como una plataforma que sea apartidista y que se dedique pues a la difusión de las ideas liberales, pero no constituirse como partido. Tenemos dentro del club distintas sensibilidades, porque como bien sabes, pues hay liberal conservadores, ya hay liberal libertarios, hay gente de Vox, hay gente incluso del Partido Popular, hay gente independiente e incluso del PELID, del Partido Libertario, que es una opción todavía minoritaria en España, pero también tenemos algún integrante. Y no, la idea no es pasar a la política como club. Individualmente, pues cada uno es muy libre de hacer lo que considere. Sí es su idea constituirse en lobby de presión quizá o ofreciendo una guía a aquellos políticos, a aquellos gobernantes que tengan en sus manos la posibilidad de dirigir sus esfuerzos hacia un lado o hacia otro. Exactamente, nos vamos a constituir como fundación y nuestra idea pues es de alguna manera poder influir en los políticos de distintos partidos para que caminen hacia esta línea de Estado limitado, contención del gasto, el control presupuestario, etcétera, que en las jornadas que celebramos el pasado viernes lo explicó fenomenalmente bien Daniel Lacalle. ¿Esperanza Aguirre forma parte de su organización o lo formará? No, Esperanza Aguirre es un político que pertenece al Partido Popular y no tiene nada que ver con el Club de los Viernes.
Muy bien, no, lo digo porque, como decía usted, que diferentes personas a título individual, a título personal, procedentes de distintos partidos, Vox, el Partido Libertario, también el Partido Popular, formaban parte del Club de los Viernes, pues no sabía si de repente una persona claramente significada con el liberalismo como Esperanza Aguirre tomaba parte en sus reuniones o si tenía pensado integrarse en su club, ¿no? No, tenemos gente de la política, pero no son primeras espadas como puede ser Esperanza Aguirre, con la que estaríamos encantados de debatir y seguro que estaríamos de acuerdo en bastantes cosas. Aunque yo creo que Esperanza es una persona que se define como liberal, pero a la hora de hacer política no lo es tanto. Quizás está dentro del Partido Popular, tiene sus limitaciones, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Y por qué el Club de los Viernes? Es decir, bueno, ¿por qué de los viernes y no de los jueves o de los lunes? Sí, el Club de los Viernes, si veis en nuestra página web, se pone este nombre porque viene de un movimiento que ya en su día inicia John Locke, y después prosigue Benjamin Franklin, y nos pareció un nombre adecuado para una iniciativa, digamos, de índole similar, aunque, bueno, no con tanto renombre, al menos de momento. Ya. Háblenos de la propuesta de referéndum para el tercer rescate económico a Grecia. ¿Cuál es su valoración al respecto, su observación? Sí, bueno, nosotros consideramos que Grecia ha sido rescatada en 2 ocasiones, que ya se ha puesto mucho dinero de los contribuyentes europeos en Grecia, que no ha servido de nada, no han tomado las medidas adecuadas, han seguido gastando más de lo que ingresaban, gastando más de lo que tenían, y si se va a optar por hacer un tercer rescate, nos parecería conveniente que se preguntara a la ciudadanía europea lo que opina, ¿no? Porque al final es el dinero de todos el que se va a poner una vez más en juego en Grecia y seguramente se va a volver a perder. Entonces, igual que ellos hacen un referéndum para ver si quieren o no aceptar las condiciones de la Troika, no veo por qué no podrían todos los ciudadanos europeos pues votar de una forma directa y clara si quieren seguir rescatando a Grecia o debemos provocar el famoso Brexit. Si este referéndum dirigido hacia los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes países que constituyen la Unión Europea se celebrara, ¿cree usted que saldría el sí a el rescate, el nuevo rescate, el tercer rescate a Grecia, o saldría el no y, por tanto, de alguna forma se invitaría a Grecia o se plantearía la salida de Grecia de la zona euro, por supuesto, y de la Unión Europea incluso? Es difícil aventurarse. Seguramente sería una cuestión de participación, porque como vemos hay 2 bloques claramente enfrentados en los países del norte de Europa, en los que está pues toda esta cuestión del control presupuestario y el no gastar más de lo que se ingresa, incluso en países muy socialdemócratas que tienen un gran gasto social, como puede ser Noruega, como puede ser Dinamarca, como puede ser tantos otros países, que de hecho se ponen aquí de ejemplo. Muchas veces ellos pues sí que tienen un gasto social elevado, una presión fiscal elevada, pero no por ello dejan de controlar el presupuesto y normalmente presentan superávit. Entonces yo creo que en función de movilizar a más esta gente, como Finlandia, por ejemplo, también, o si se movilizara más el votante de toda Europa, que seguramente es más proclive a la ayuda, y también pensamos que un buen día nos puede pasar a nosotros o a los portugueses o a los italianos, pues ahí un poco estaría hacia donde se inclina la balanza. Como vemos, ya lo sabemos todos, en los últimos tiempos, en los últimos días, se está hablando mucho del país heleno, de las negociaciones que la Unión Europea, incluso se vaticinaba una posible salida del euro, como acabo de comentar. ¿Qué soluciones considera el Club de los Viernes que serían factibles para darle una solución seria, consensuada, ponderada al conflicto que estamos viviendo en Grecia? Bueno, parece que ya llegamos un poco tarde porque hace un rato han anunciado un principio de acuerdo con Grecia y todavía no hemos tenido tiempo de analizarlo en profundidad. Sí, aunque parece que lo que se ha abierto es una negociación para acabar pues de tomar la decisión en breve, ¿no? Pero vamos, yo creo que está hecho, efectivamente. Sí, bueno, pues lo que está claro es que si se le vuelve a dar dinero a Grecia tendrá que ser bajo unas condiciones muy, muy claras de cumplir unas reformas muy estrictas y poniéndole unos plazos y una serie de controles que realmente nos aseguremos que esas reformas se van a cumplir y que sobre todo se va a cortar el despilfarro, ¿no? Que es lo que ha pasado en Grecia y lo que sigue sucediendo en otros países, incluido el nuestro, y es el pensar que el dinero público no es de nadie, como algún triste político dijo una vez. No es cierto, ¿no? El dinero pues es el dinero de los contribuyentes, que hay que intentar minimizar los gastos estatales para que sea la menor cantidad posible la que se detrae de
quien produce, de quien genera esa riqueza, y entonces pues todas las medidas deben ir encaminadas a que Grecia entre por esa línea. Y tiene mucho donde recortar. Tema complicado en cualquier caso, ¿verdad? Lo de Grecia. Sí, muy complicado, porque además una de las razones de la creación de este club es, como te comentaba, quitar el mal nombre que a ciertas cosas se le da, y entre ellas está el famoso austericidio, ¿no? Claro, si tenemos por recortar que cuando después de que los políticos han gastado lo que no tienen, le quitan la paga a los funcionarios o bajan las pensiones, pues es normal que la gente se entiende, porque esto no es el recorte del que estamos hablando, sino de realmente coger tu presupuesto de gastos, ver todo aquello que te sobra y empezar a recortar por ahí. Lo que pasa es que esto implica que los políticos se recorten a sí mismos y a su red clientelar, y lógicamente no están por la labor. Entonces, pues sí, lógicamente la situación se torna muy complicada y la solución pues prácticamente imposible, ¿no? En su opinión, como observador de las cuestiones que ocurren en el ámbito político, social, económico de nuestros días y en nuestro entorno, ¿acabará la Unión Europea, por ejemplo, acabará España cobrando el dinero destinado a Grecia algún día? Seguramente no. Yo creo que estamos en una locura de deuda y déficit y de prestar más dinero a quien no lo merece, y lo más probable es que se den quitas, como suele ser habitual en estos casos, y se pierda todo o gran parte del dinero que ya se puso. Aparte de esta cuestión del referéndum europeo, en relación al tema de Grecia, a la situación económica que se está viviendo en ese país, ¿de qué otros temas se hablan en el Club de los Viernes? ¿Qué otras cuestiones están siendo debatidas en el seno de su inminente fundación? Digo inminente fundación porque todavía no son fundación, ¿verdad? Lo serán. Exactamente, lo seremos, esperamos que pronto. Bueno, pues mira, como comentaba, el pasado viernes tuvimos las primeras jornadas liberales en las que debatimos sobre fiscalidad, debatimos sobre un modelo de sanidad diferente al actual. Y de hecho, le iba a preguntar, ¿por qué el liberalismo es más social que el asistencialismo? Es el título de la reciente primera ponencia del club, donde se nombró al economista Daniel Lacalle patrono de honor, ¿verdad? ¿Cómo se han desarrollado estas jornadas? Bueno, pues fueron un éxito de público, la sala estaba abarrotada en un día de calor, una tarde de viernes de julio en Oviedo, lo cual es bastante difícil, y la verdad es que bueno, la figura de Daniel Lacalle ayuda mucho, lógicamente, a empezar con buen pie, y estuvo francamente bien Daniel, y incidiendo en un tema pues que es muy importante, como comentas, porque es más social el liberalismo que el asistencialismo, y sobre todo él hablaba de un liberalismo no, digamos, el 100%, no estamos pensando nunca en un Estado anarcocapitalista en el que no existiera el sector público, sino hablaba un poco de la convivencia de los dos y de cómo buscaríamos dar asistencia a todo aquel que no pudiera llegar por sí mismo. Y además trabajar pues en la defensa de lo que nos une, buscando un liberalismo práctico y posible. Incidía mucho en lo que estaba comentando antes. El 25% de la riqueza generada, pero el 50% del gasto social. Entonces esta situación no se puede mantener, y lo que hay que hacer es más liberalismo, más libertad económica que permita generar riqueza. Esa prosperidad es la que nos permitirá después destinar dinero al gasto social. Como te comentaba antes, esto los países nórdicos lo tienen muy claro. Y frente a este modelo tenemos el asistencialismo clientelar, que no hace más que drenar recursos de la iniciativa privada, y acabará por reventar, y no habrá de dónde sacar, ¿no? Al final sí lo que hacemos es poner las bases para que se genere riqueza, mucha más gente será la que salga de la pobreza, y por lo tanto el problema de la asistencia será inferior, y estaremos haciendo una sociedad mucho mejor y mucho más próspera. Imagino, por lo que me está contando a lo largo de esta conversación que llevamos manteniendo desde hace ya unos minutos en Libertad FM, en La Cita, que usted no será partidario de la llegada de Podemos al gobierno de España, al gobierno de la nación. Intuyo que verá con preocupación, dadas sus posiciones sociales, políticas, que verá y económicas, de reflexión económica, verá
con preocupación una eventual llegada al poder de este partido político. Si sucediera, porque así lo decidan los ciudadanos o porque así lo decidan los pactos que entre partidos se pudieran establecer pasadas las elecciones generales próximas, ¿cuál sería el futuro que, en su opinión, nos esperaría a las españolas y a los españoles? Pues el futuro sería nefasto. Es como le comentaba antes, una de las razones por las que hemos fundado este club. Nos preocupa mucho esta deriva y consideramos que hay mucha desinformación. Esa desinformación y esa pasarlo mal de mucha gente durante la crisis es lo que lleva a que opciones populistas como la de Podemos puedan tener alguna posibilidad de gobierno que hace un tiempo era impensable, ¿no? Entonces, por eso queremos difundir bien estas cosas, estas ideas y explicar bien por qué no se puede ir hacia allí. Y se está viendo en Grecia en 5 meses. Por poner un ejemplo, votar a Podemos es como ver que estás a punto de estrellarte y en lugar de frenar el coche, acelerarlo. Ir hacia una situación de más gasto público, de más despilfarro, nos llevaría al desastre. Dicho esto, evidentemente, si es lo que los españoles quieren, pues habrá que como demócratas que somos, habrá que respetar su decisión e intentar pues formar una oposición democrática contra estas posiciones que consiga revertir esa situación de una forma pacífica y democrática cuanto antes. ¿Cree usted que a la idea liberalista le falta comunicación y le falta empatía con la sociedad o mecanismos, canales a través de los que establecer esa empatía con la sociedad? Sí, sin duda. Nosotros hemos visto y lo habíamos detectado, por eso fundamos el club, lo hemos podido comprobar en las primeras jornadas liberales. Hay mucho liberal que se siente huérfano, que se siente desamparado, que no sabe hacia dónde tirar porque pensaba que el Partido Popular era un partido liberal conservador en el que más o menos podía encajar y que tiene opciones de gobierno, y ahora pues nos damos cuenta de que no es así. Entonces no sabemos muy bien ni a quién votar en las siguientes elecciones generales. Por eso creemos que es muy importante una figura como la del club, que desde la sociedad civil intente impulsar las ideas liberales y como bien dice, explicarlas bien, explicar qué es liberalismo y qué no es. Por ejemplo, pues en el famoso rescate bancario explicaba muy bien Juan Ramón Rayo, un liberal nunca va a estar a favor de que se rescate a una sociedad, a una entidad privada con el dinero de los ciudadanos, ¿no? Rayo promovía el bail-in en lugar del bail-out, que fue lo que se hizo, ¿no? No se pueden de ninguna manera privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Sin embargo, si usted le pregunta a cualquier persona por la calle, pensará que haber rescatado los bancos es culpa del neoliberalismo. Y como esto, muchas cosas más. Y aquí es donde hay que hacer hincapié, donde hay que hacer el gran esfuerzo, explicando cuál es la diferencia y qué es lo que realmente propone una democracia liberal. Me imagino, ¿echan ustedes en falta una opción política plenamente liberal? Sí, sin duda. Como le decía antes, ahora mismo no hay ninguna. Algunos partidos tienen algunas cosas, por ejemplo, el programa económico de Vox se podría parecer mucho a lo que la mayoría de los liberales pensamos, pero en otros ámbitos, sobre todo en lo social, pues ahí tendríamos bastante ya que discutir. Y ciertamente no hay ningún partido que ahora mismo pueda aglutinar ese voto liberal desperdigado. Echan en falta, por tanto, la presencia en el panorama político español de un partido como el Partido Liberal alemán, que siempre ha tenido una fuerza importante, un respaldo popular interesante y además, pues ha sido socio de gobierno en distintas legislaturas, ¿no? Así es. Sería fantástico que surgiera un Partido Liberal con fuerza, que hiciera de bisagra y que pudiera poner un poco el contrapunto a tanta socialdemocracia, y a tanto competir por el gasto público. En otros partidos se presentan, mismamente hace poco en el Reino Unido, que ha ganado Cameron, pero todos los partidos se presentaban ante sus votantes, ante sus posibles electores, diciendo: yo voy a controlar el gasto, yo voy a subir menos impuestos que el de al lado y vamos a ir hacia la prosperidad. Y aquí parece que es lo contrario, es una carrera por el gasto, por ver quién le dice a la gente voy a gastar más. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente que el gobierno o el Estado no tiene dinero propio, es los fondos que detrae de los contribuyentes. Por lo tanto, hay que controlar muy mucho lo que hacen con ese dinero. Fernando Sicilia, cofundador del Club de los Viernes, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, hasta luego.
Son casi las 11 de la mañana. En breve, las noticias de este punto horario, 10 en Canarias, claro está, y regresaremos enseguida.